volviendo a los orígenes, estuvo primero la cantata Modatón, Sí. que después fue Laxatón, ¿no? Exacto, sí, el Flaco escribió una cantata muy a la Bach, Claro. según él veía lo que se podía hacer con el prospecto de este laxante para embarazadas, que era Modatón. Modatón. Esa fue una de las primeras obras que escribió el Flaco para nosotros. Todavía tenemos la partitura. Luego la cambió a Laxatón porque no se podía usar la marca, Claro. o era publicidad, no me acuerdo, una Claro, cosa claro. de esas. Claro. Era una cantata preciosa que tenía aria para soprano, bajo y contralto y barítono, y tenía recitativos preciosos y corales. Bien a la baja. Claro, absolutamente. Como Según sí, como si hubiera sido una pasión. una estructura clásica. Sí. ¿No? Pero el hecho de usar un prospecto de medicamento habla también de esto de época, ¿no? Y claro, esa era respeto un poco a ciertas cosas, ¿no? totalmente, esa era la gracia, ¿no? Es eficaz, es eficaz, es eficaz, es eficaz. Laxatón, por cierto, es eficaz en el estreñimiento de las embarazadas, etcétera. Sí, era tal cual la letra del prospecto, cantada por el coro y los solistas. Absolutamente. Divino. ¿Qué te iba a decir? Y la cuestión de los instrumentos informales, ¿cómo surge? Esto, la idea de Massana, ¿no? Sí, los primeros los hizo el Flaco, algunos en su casa y algunos en la casa de mis padres, en la terraza en la terraza de mis padres había un taller que él usó muchísimo. Él hizo muebles para su casa también ahí. Y sí, los hacía él, los inventaba él y Serruchava era un hombre fuertísimo, a pesar de su delgadez, tenía una fuerza personal enorme y los construyó él. El contraguitarrone, el bass pipe a vara, la máquina de tocar, con una máquina de escribir que era de mi viejo. Bueno, y algunos más que me olvido. Los primeros instrumentos los hizo él. En mi vida solo tú has sido mi príncipe, mi princesa azul. Pero ahora que te has ido, ya no te amo, Raúl, Raúla. ¿Cómo fue apareciendo la división de roles dentro de Lelutier? ¿Cómo se fue dando eso, no? Me parece que al principio naturalmente. Yo hacía los papeles porque era el que había estudiado Derecho. Claro. Loco Núñez escribió el teorema de Tales porque Tales. era químico. Claro. Jorge Marona y Pucho componían y siguen componiendo porque son súper músicos. Marcos piensa y escribe porque es lo que sabe hacer, pensar, escribir. Y después, con los años, empezamos a dejar de hacer un recital con un presentador que era Marcos, para hacer más bien una especie de obra de teatro musical, Claro. en donde sí empezamos a actuar todos un poco más, ¿no? Se fueron acomodando los roles según la cara y las posibilidades de cada uno, ¿no? ¿Hubo gente de teatro que intervino en la formación de ustedes? ¿O cómo se fue? No mucho. Hubo formación porque, vuelvo a los 60, en los 60 todos estábamos en todos lados, Claro. estábamos estudiando todo, Claro. ¿no? Claro. Música, teatro, derecho, ingeniería, yo qué sé. Se vivía una efervescencia muy grande, ¿no? Cultural, que yo creo que la juventud lo sigue haciendo, por supuesto. Totalmente, por supuesto. Sí, eso sigue, ¿no? Lo que pasa es que uno se va alejando, porque uno se va haciendo adulto y va laburando y va dejando de estudiar y estudiar, yo qué sé, se va dedicando a cosas más, va como acotando su tarea, ¿no? Claro. Pero cuéntanos antes de olvidarla, ¿qué fue lo peor, lo que no le perdonaste? Lo último que hizo fue tremendo, eso sí que no puede perdonarse. Esa tarde cuando ya se estaba yendo, decidió quedarse. ¿Cuándo el grupo pudo empezar a vivir de esto, digamos? ¿Cuándo fue que empezó? Me parece que fue en el 72, 73. Hasta entonces era bárbaro y de vez en cuando nos ganábamos unos mangos, entonces nos comprábamos un traje. Claro. Pero
Yo dejé la escribanía en el 72, la tuve 3 años. Claro. Loco Núñez dejó la química en el 72, Marco creo que dejó la locución y la radio en el 72, sí, 72, 73. Coincide con la aparición de aquel disco en Trova, ¿no? El famoso disco. El primer disco es del 71, creo. ¿Sabés con qué coincide? Con una temporada que hicimos en lo que era el Teatro La Salle, en la calle Cangallo, actual Perón. Que hicimos en el 73 una temporada muy larga de muchísimas funciones. Entonces ganamos plata y nos dimos cuenta que podíamos. Había una especie de café concert en ese teatro, cada 2 butacas había una botella de whisky y 2 vasos. Entonces la gente iba, se mamaba y se moría de risa y se lo pasaba pipa y se fue corriendo la ola y nos fue bárbaro. Hicimos 2 años ahí de qué sé yo cuántas funciones. Sí, aparte, bueno, aquel disco me acuerdo, fue memorable, ¿no? Sonamos pese a todo. Pese a todo. Sí. Ese fue el primer disco, en la tapa dibujada por Lolo Mengual. Exactamente, el dibujante de Mengual. Y después vino el segundo, el de la foto de ustedes, ¿no? Ese es el tercero. El segundo fue creo que el bolero de Mastro Piero o algo así. El tercero es el de la foto en blanco y negro. Blanco y negro. Que estamos enfrentados. Son 3 parejas enfrentados y uno mirando así hacia el horizonte, que es el flaco. El flaco, justamente, el flaco Massana, sí. ¿no? Estaba mirando su horizonte cercano, él se murió en noviembre del 73. Sí, impresionante. Sí, impresiona eso, ¿no? Que él esté, que él esté aparte, ¿no? Sí. Tiene tatuajes en todos lados, tiene tatuajes hasta en las axilas. Vean tatuado en mi vientre el continente europeo y no les muestro Italia porque quedaría feo. Y en ese disco hay algunas cosas emblemáticas, como me acuerdo de los noticieros cinematográficos. Claro, era meterse en política de alguna manera, ¿no? Sí, no hemos tenido grandes inconvenientes durante la dictadura de prohibición o ese tipo de cosas, pero sí en algunos lados prohibieron el disco ese porque hablaba de que el secretario de Cultura era el cabo primero Anastasio López. Y algunos que le veía navegable es el brigadier MacLean. Claro, y de aéreo era un marino, claro. Sí, claro. Sí, bueno, la idiocia de los dictadores de turno daba como para... Eso fue lo de menos, ¿no? Claro, mataron a una generación. Problemas. ¿Cómo? No tuvieron grandes problemas con la... Tuvimos terribles problemas como todo el mundo. Vivimos en un estado demencial y policial y fuimos bombardeados por supuesto como todos, pero ninguno de nosotros tiene un desaparecido o una herida. A eso me refería, pero sí por supuesto amenazas, molestias, el horror de vivir en esa época. Y de vivir en esa época, ¿no? ¿Cuándo se dan cuenta que lo que ustedes hacen puede ser internacional y puede ser visto en otros lados? Empezamos a viajar afuera en 1973 y de manera estable desde 1980. Las primeras giras que fueron a Venezuela, México y la primera a España en los 73-74 nos mostraron un panorama de posibilidades. Claro. Nos fue ahí nomás, nos veía muy poca gente, fuimos a muy buenos lugares, pero no teníamos la sala llena como acá, ni mucho menos. Pero luego del 79, 80, 81 ya empezamos a viajar con más frecuencia y a llenar los teatros, hasta hoy. Claro. Lo que fue cambiando es que en vez de ir a teatros de 500 personas o 1000 personas o 2000 personas, ahora vamos a teatros cada vez más grandes, 3000 o estadios o multiusos, qué sé yo. Llega el alba y desvelado pienso en ti, tengo celos. Paso el día y consumido pienso en ti, tengo celos. Y de noche alucinado, agotado y ya sin fuerzas pienso en ti y tengo sueño. Lo que sí fuimos cambiando fue que dejamos de hacer piezas folclóricas, parodias de piezas folclóricas, porque nos dimos cuenta en esas primeras giras de que perdían vigencia, perdían efectividad en los países más, digamos, alejados, ¿no? Y el tema del lenguaje también, me imagino. El lenguaje menos, porque siempre escribimos con mucho cuidado, pero sí, siempre
en las primeras giras había que acomodar una palabra, o bueno, una docena de palabras. Claro. Últimamente ya no, ya prácticamente hemos aprendido a hablar un castellano que se Claro. entienda... Que se adapte, digamos. Sí. Jamás diríamos minga, Claro. como cuando en los indios que... Sí, el cantante de Don Rodrigo. La cantata de Don Rodrigo decían minga, minga. Minga, Bueno, minga. ese chiste ya no lo haríamos ahora. Claro, no se entendería, digamos. No, porque eso fue un problemón. Cada país a donde íbamos teníamos que decir otra cosa. Me acuerdo en Chile era las pinzas. Claro. En España era puñetas. Claro, ¿no? claro. Era cambiarlo, era horrible. Entonces aprendimos a escribir en un castellano general. Claro. Mi caballo es el mejor, aunque a alguno esto le duele. Mi caballo es el mejor, aunque a alguno esto le duele. Galopando casi vuela, si le clavo las rueditas pequeñas, metálicas, dentadas que se fijan a la bota del jinete, que se clavan en las carnes del caballo al galopar. ¿El proceso creativo cómo es el de un espectáculo, digamos? Mira, normalmente las ideas las producen Marcos, Pucho y Jorge, la enorme mayoría. Alguna vez, rara vez, Carlitos y casi nunca yo. Esos son los proyectos. Después se le pone música los músicos, Claro. que son compositores, Carlitos, que sí. son Carlitos, Jorge y Pucho. Claro. O Pucho, Jorge y Carlitos. Claro. Marcos y yo no. Y después las llevamos al escenario, En las Rosario. empezamos a ensayar, mucho antes. Ah, Las empezamos antes. a ensayar en donde tengamos Claro. un escenario para ensayar, y ahí sí aportamos bastante, Marcos y yo, que somos los más payasos o los más actores, aportamos mucho a lo que es el armado actoral. Lo gestual, digamos, Sí. todo eso. Claro. Y después se rueda, se prueba con público a escondidas, metida en algún recital que está Claro. rodando, y se va armando un espectáculo que una vez que está armado se ensaya todo junto y se estrena En Rosario. en Rosario. ¿Por qué Rosario? Por muchos motivos. Es una ciudad que queremos mucho, es muy grande y muy piola. No es tan grande como Buenos Aires, lo que es una gran ventaja. Está suficientemente cerca como para poder ir y volver con cierta elegancia, en ómnibus o en auto. Y está lo suficientemente lejos como para que no vayan todos los periodistas Claro. y toda la familia, que nos Claro. ponen muy nerviosos y nos sentimos muy exigidos. Claro. Entonces, de esa manera estrenamos más tranquilos. Es una especie de pacto tácito que hay con la gente de Rosario. Ellos saben que el show se termina de escribir ahí, Claro. día tras día, en los 8, 10, 12 funciones que hacemos allá. Y llega a Buenos Aires, bueno, ya un espectáculo más armado. Claro. Juana, ya sé que es tarde, espero que puedas perdonarme. Cada noche que pasamos en tu lecho es maravillosa, pero hoy no podré quedarme porque me espera mi esposa. La relación con el negro Fontana Rosa, ¿cómo fue? Bueno, decíamos que íbamos allá para estar con él y para Claro. porque él no quería venir nunca No a le Buenos gustaba. Aires, era muy de ahí. Fue una relación muy buena, fructífera. Él nos escribía chistes o frases para proyectos nuestros y nos venía muy bien. Y nos hicimos amigos, fuimos muy buenos amigos. Era una fiesta ir Claro. a Rosario porque entre otras cosas estaba él. Claro, tipo de una brillantez Sí, extraordinaria. Sí, ¿no? sí, un ¿Vos gran sentís humorista. que le aportó al grupo, que cambió algo, que... me parece que no, cambiar no, pero sí un color y una mano muy grande cuando se nos acababa la cabeza. Hacíamos un proyecto, porque él nunca escribió proyectos para el grupo. Claro. Pero hacíamos un proyecto y por ahí no teníamos una forma de lograr un diálogo y él mandaba una carilla con 8 frases. Claro. Y por ahí con eso podíamos Aparte armar. un humor muy parecido, ¿no? Sí, en algunas El cosas uso sí. del lenguaje. El uso del doble lenguaje. sentido, ¿no es cierto? Exacto, sí. Y además una cosa muy interesante es el cuidado del lenguaje que tiene el luthier, ¿no? Hay un cuidado por el lenguaje. Somos los 5 bastante obsesivos con eso. Nos gusta el idioma que tenemos y nos gusta cuidarlo Claro. y usarlo. Y hay una gran zona del espectáculo que transita la vía del juego de palabras. Totalmente.
en donde... Casi permanentemente, ¿no? Claro, en donde realmente el uso del lenguaje elegante es muy agradecido. Totalmente. Por nosotros mismos, y por la gente también.